Hola, bienvenidos al podcast de Halo Miami. Aquí encontrarás curiosidades, historias, personajes históricos y problemas a los que se enfrenta la sociedad estadounidense. Desmitifico el sueño americano y la vida en este país sin estado del bienestar, pero qué bien se venden. ¡Empezamos! Una de las cosas que personalmente más me chocan de la cultura estadounidense es la relación que tienen los estadounidenses con el alcohol. Y es chocante porque precisamente en España no podemos decir que tengamos una tasa baja de alcoholismo. Según la European Health Interview Survey, una encuesta realizada entre 2018 y 2020 a personas mayores de 15 años en Europa, España es el segundo país europeo en cuanto a niveles de ingesta de alcohol diaria. Un 13% de los españoles beben alcohol cada día en España. Solo Portugal nos supera ampliamente, con más de un 20%, y nosotros superamos a Italia por muy poquito, ya que ellos están en un 12%. La media europea es mucho más baja. Solo un 8,4% de la población en la Unión Europea toma alcohol cada día. En España también tenemos el mayor ratio de bares por cabeza. Bebemos más del doble de litros anuales de media que el resto del mundo, entre 11 y 12. Pero también tenemos a más de un 30% de la población que se declara abstemia. ¿Dónde se bebe más entonces? ¿En Estados Unidos o en España? Pues la única comparativa fiable que he encontrado es la de la Organización Mundial de la Salud, que tiene en sus archivos datos de 2016 de ambos países. Y ahí podemos ver que las diferencias entre Estados Unidos y España no son abismales. Por ejemplo, si vamos a la cantidad de alcohol que consume la gente que bebe, en España estamos en 14,6 litros, mientras que Estados Unidos es un poquito menor, son 13,7 litros. Incluso si nos vamos a los datos del consumo excesivo de alcohol, lo que aquí llaman el binge drinking, entre adolescentes de entre 15 y 19 años, es decir, el consumo de al menos 60 gramos de puro alcohol al menos una vez en el pasado mes. Bueno, pues ahí vemos que es un 47% de los estadounidenses frente a casi un 50% de españoles. Es decir, entre adolescentes que declaran beber, y recordad que en Estados Unidos los chavales de 19 años están muy por debajo aún de la edad mínima para hacerlo, hay 2,5 puntos de diferencia, siendo España un país más alcoholizado. Pero es que si nos vamos a la respuesta para el total de población adolescente, el porcentaje es idéntico en un país y otro. Un 28% de los jóvenes entre 15 y 19 años declaran haber bebido a lo bestia al menos una vez el pasado mes en un país y en otro. Entonces, ¿dónde están las diferencias exactamente? Pues creo que para verlas no solo hay que mirar los gráficos, hay que ver también las diferencias sociales y culturales. En los gráficos de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, se ve que España ha ido bajando su consumo de alcohol desde los años 70, mientras que en Estados Unidos se ha mantenido más estable durante las últimas décadas. Es decir, nuestra sociedad se ha ido desalcoholizando poco a poco después de haber vivido un auténtico boom del alcohol durante los años de la transición. También se ve cómo los españoles bebemos más cerveza que los estadounidenses, aunque ojo, también creo que es importante añadir que la cerveza sin alcohol está ampliamente aceptada en la sociedad española, mientras que aquí es una rareza que los bares la tengan o encontrarla siquiera en el supermercado. Nada popular es beber cerveza descafeinada, sobre todo porque culturalmente la cerveza se ve como una bebida mayoritariamente masculina. De consumo de vino, que en Estados Unidos se ve como una bebida de mujeres, curiosamente andamos igual, tanto estadounidenses como españoles. Y es interesante ver cómo los estadounidenses le dan bastante más a las bebidas de alta graduación que nosotros. Es decir, en España se beberá más, pero la graduación de lo que se bebe es, por lo general, menor. Otra diferencia curiosa es que en España el número de gente que se declara abstemia, es decir, que no ha bebido nada en los últimos 12 meses, es bastante más alto que en Estados Unidos. Más de un 31% de la población no bebe nunca y casi un 14% de ellos no han bebido habitualmente jamás antes de dejarlo por completo. Sin embargo, en Estados Unidos, el porcentaje mayor de abstemios es el de aquellas personas que fueron bebedoras en un pasado y ahora lo han dejado por completo.
Lo hemos visto en 1000 películas. Esa persona, normalmente hombres, que dicen orgullosos en público que llevan X número de días, meses o años sin beber. Esas chapitas y esas reuniones de alcohólicos anónimos. No sé a vosotros, pero a mí me fascina la cantidad de gente que sabe, por las referencias constantes en series y películas, cómo son esas sesiones de alcohólicos anónimos. El decir, hola, me llamo Belén y llevo 186 días sin beber. Se ha convertido casi en un chiste, de tantas veces que lo hemos visto en la pantalla. Alcohólicos Anónimos es una ONG real, un programa internacional que es de los pocos clubs que existen en Estados Unidos sin necesidad de pagar por entrar. Aceptan donaciones, eso sí, por parte de los miembros, pero se sustentan en un 50% gracias a las ventas de un libro que venden online por $9. Es un manual de autoayuda para estar sobrio y que reúne las historias de superación de varios exalcohólicos. Y a pesar de que no están asociados a ninguna religión en concreto, Alcohólicos Anónimos se considera un programa pseudo-religioso, por decirlo de alguna manera, porque gran parte de su programa tiene mucho que ver con que seas creyente y aspiran a que para cuando lo termines lo seas aún más. Se supone que si sigues los 12 pasos que te explican en el libro, no solo terminas dejando la bebida, sino que también terminas teniendo un despertar espiritual. De los 12 pasos que has de dar, según Alcohólicos Anónimos, el primer paso es admitirlo, lo cual se ha convertido, si os paráis a pensar, en una frase hecha que conocemos todos. Eso de el primer paso es admitirlo viene de aquí, de Alcohólicos Anónimos. Así que sí, todos nos sabemos ese primer paso, pero ¿cuáles son los siguientes? Pues la cosa se vuelve mucho más religiosa a partir del segundo. El segundo paso es creer que hay una fuerza mayor que uno mismo que te va a devolver la salud. Como veis, aquí ya introducen el elemento religioso, la fe. El tercer paso es confiar tu voluntad y tu vida a Dios. El cuarto paso es hacer inventario de tu conciencia, saber exactamente qué cosas son las que has hecho mal. El quinto paso es admitir, tanto a uno mismo como a Dios, como a cualquier otra persona, la naturaleza exacta de nuestras faltas. El sexto paso es estar totalmente dispuesto a que Dios elimine esos defectos que tienes. El séptimo paso es pedir humildemente que nos libre de nuestra culpa. Suena a sacramentos, ¿verdad? Sigo. Octavo paso es hacer una lista de todas las personas a las que hemos hecho daño y estar dispuesto a hacer algo por arreglarlo. El noveno paso es hacer esas reparaciones cuando sean posibles, claro, y no impliquen hacer daño a nadie o a uno mismo. El décimo paso es continuar con ese inventario personal de qué cosas estamos haciendo mal y admitir rápidamente nuestros errores. El penúltimo paso es rezar o meditar para tener contacto consciente con Dios y no olvidarnos de que estamos en sus manos. Y el último paso es ese despertar espiritual, la recogida de resultados y el ayudar a otros alcohólicos a llegar a ese nivel. Como veis, no es que sea pseudo-religioso, aquí hay mucha religión metida. Estos 12 pasos van de la mano de las 12 promesas que tienen la misión de guiar al alcohólico y recordarle que lo de dejar una adicción no es nada sencillo, pero que hay una luz al final del túnel. Son como 12 mandamientos que los alcohólicos leen en su libro y terminan memorizando. El primero es que te sorprenderán los resultados, incluso cuando ya vayas por mitad de camino. El segundo es que sentirás una nueva libertad y una mayor felicidad. El tercero es que te arrepentirás de tu pasado y querrás olvidarlo. El cuarto es que entenderás el significado de la palabra serenidad y conocerás lo que es estar en paz por una vez. El quinto es saber que por muy bajo que hayas caído, tu experiencia puede ayudar a otros. El sexto es que dejarás de autocompadecerte y de sentirte un inútil. El séptimo es que empezarás a estar más interesado en los demás. El octavo es que dejarás de ser un egocéntrico. El noveno es que empezarás a ver la vida de otra manera. El décimo es que tus miedos a las personas, a la inseguridad financiera, etc., desaparecerán. El undécimo es que tu intuición te ayudará a entender tu propio comportamiento. Y el último de todos es que te darás cuenta de que Dios te está ayudando. Como veis, es una mezcla de mensajes de autosuperación con mensaje religioso. Como seguro que ya sabéis, por las películas, insisto,
El programa se basa en que cada alcohólico en rehabilitación tiene un sponsor, un padrino, que es otro alcohólico rehabilitado que le acompaña en el proceso. Hay varios ejemplos de famosos que han apadrinado a otros famosos, como Elton John apadrinando a Eminem para que dejara el alcohol y las drogas, o dicen por ahí algunos medios que Bradley Cooper apadrinó a Brad Pitt. Hombres apadrinan a hombres y mujeres a mujeres. Y las reuniones suelen estar segregadas por género, porque Alcohólicos Anónimos ha sido criticada por favorecer el acoso sexual, ya que ha habido miembros que han ido a ligar a esas reuniones. Según el Journal of Addiction Nursing, de 55 mujeres alcohólicas anónimas, el 35% de ellas comentaban que otras personas habían intentado ligar con ellas al menos una vez durante esas sesiones, y el 29% afirmaba haber terminado enrollándose con otro miembro de la asociación. Pero bueno, ¿funciona esto de los 12 pasos, lo de tener un padrino y demás o no? Pues según el estudio Cochrane de 2020, parece que sí, que los alcohólicos se abstienen de beber durante periodos más largos que con otros tratamientos. Pasado un año de dejarlo, se está viendo que el 40% aproximadamente siguen sin beber, comparándolo con el 35% de exalcohólicos que consiguen seguir siéndolo tras haber pasado un año sin beber utilizando cualquier otro programa. Un 5% más de éxito. Pero independientemente de si funciona o no funciona para dejar el alcohol, lo que me sorprende a mí es lo popular que es este programa. La cantidad de veces que aparecen esas reuniones de Alcohólicos Anónimos en televisión. Lo normal que es verlo en medios de comunicación y que la gran mayoría de los estadounidenses que conozco estén familiarizados con eso de los 12 pasos, que además han copiado otras organizaciones como Narcóticos Anónimos o Ludópatas Anónimos. Es muy frecuente verlo en pantalla y también muy frecuente verlo en el mundo real. Porque, a pesar de que estos alcohólicos son anónimos, como su propio nombre indica, no es tan raro encontrarte con gente que te confiesa que tuvo un problema con el alcohol y que por eso no puede probar una gota. Es el todo o la nada. Obviamente, esto también existe en España, alcohólicos rehabilitados que no quieren ver una botella ni en pintura. Pero da la sensación de que aquí está el tema mucho más presente en las conversaciones. No sé si es menos tabú o si es más habitual, o si también forma parte de esa narrativa estadounidense por excelencia, la del hombre hecho a sí mismo, que cuenta cómo sobrevivió a la adversidad y se jacta de sus progresos. En mi experiencia personal, yo nunca he disfrutado especialmente del alcohol, así que suelo decir que no bebo. Eso no significa que si estoy en una fiesta no me pueda pedir, un mojito y disfrutar de ello como algo puntual. Y me he dado cuenta de que en Estados Unidos eso hace que a mucha gente le explote la cabeza. ¿Pero cómo que estás bebiendo un mojito ahora? Si me dijiste que no bebías. Bueno, a ver, no bebo el 99% del año, pero brindo las celebraciones y me ponen un poquito de vino y a lo mejor me pido una copa o dos, incluso en una boda. Eso en España es no beber, pero eso en Estados Unidos es algo muy extraño. Aquí o bebes o no bebes, y les es muy difícil no poder ponerte esa etiqueta. Si bebes, aprecias que te regalen vino para tu cumpleaños y tienes siempre cervezas frías en la nevera. Y pides en los restaurantes siempre al menos una copa, ya que pedir una botella aquí es carísimo. Yo cuando vivía en Madrid tenía cervezas en la nevera para los invitados y vino. Desde que vivo en Estados Unidos, entre que tengo rara vez invitados en casa y que cuando vienen han de venir e irse de vuelta a sus casas en coche, he dejado de tenerlas. Todo el alcohol que tengo en mi casa siempre es añejo, no por calidad, sino por viejo, por regalado. No bebo, pero puedo estar rodeada de botellas abiertas y que eso no me suponga ningún problema, porque no tengo la enfermedad de la adicción al alcohol, en absoluto. Y esto me lleva a la última y principal diferencia en las gráficas de la Organización Mundial de la Salud comparando España y Estados Unidos. En España parece haber un 0,7% del total de la población que son adictos al alcohol. En Estados Unidos, sin embargo, esto es un 8%. Es decir, que mientras que en España se consume más alcohol, en Estados Unidos hay más enganchados a esta droga. Ese consumo esporádico que a mí me parece tan normal, aquí no lo es tanto. Y aquí es donde entran todos los componentes culturales e incluso históricos. Nosotros, acostumbrados a ver alcohol en pequeñas cantidades en casa desde pequeños,
con el vasito de vino en las comidas, o hacer botellón desde la adolescencia, mezclando ron con Coca-Cola en lo que se llama calimocho, al menos en mi época, a nuestras cañas como concepto de reunión social postlaboral con amigos y compañeros del trabajo, o al aperitivo con el martini, con el vermut, con nuestra sangría, con nuestro tinto de verano. En España, claro que corre a raudales el alcohol, y también hay gente que abusa todos los días. Pero yo, desde mi punto de vista personal, veo una gran diferencia entre la manera en la que los estadounidenses, por lo general, se relacionan con el alcohol y la forma en la que nosotros lo tenemos integrado en nuestra cultura como españoles, hablando en general también. Os cuento, la mayoría de edad para poder tener acceso al alcohol son 18 años en España y 21 en Estados Unidos. Realmente, en número de años no hay tanta diferencia, son 3 más los que hay que esperar. Sin embargo, esos 3 años son un mundo, sobre todo a esa edad. En Estados Unidos comienzan a conducir a los 16 años y el coche, en la mayoría de las ciudades y pueblos, se convierte en su libertad. Necesitan el coche para ir a casa de amigos, para ir y volver del instituto, para quedar en el centro comercial, para ir a los entrenamientos. Para todas esas cosas, antes de los 16 años, dependen de sus padres que les traigan y les lleven. En nuestro caso español, el coche no es tan importante en los lugares con mayor densidad de población, y los lugares con menor densidad de población también son más pequeños. Tenemos medios de transporte público en las ciudades que llegan a casi todas partes, y hay lugares en España en los que realmente no es necesario tener coche para poder hacer vida social. Las distancias son mucho más cortas, y eso ayuda. Por eso, cuando nos sacamos el carnet a los 18, tampoco es que nos cambie radicalmente la vida, a no ser que vivamos en algún área residencial, algo más separada del centro de nuestra ciudad, situación más o menos similar a la de millones de adolescentes en Estados Unidos. En España es mucho más probable que empecemos a beber antes que a conducir, mientras que en Estados Unidos llevan años conduciendo antes de poder tomarse su primera copa. Desde mi experiencia como madrileña, asociamos salir de fiesta en la adolescencia con beber, pero también con caminar mucho, cuando ya ha cerrado el metro y hay que esperar a ese búho, al autobús nocturno, para poder llegar a casa o conseguir un taxi si tienes suerte. También marca una gran diferencia el hecho de que en el momento en el que un estadounidense pasa a poder beber legalmente, es muy probable que ya no esté viviendo en casa de sus padres. Ese momento les pilla a millones de jóvenes en Estados Unidos en el campus universitario, compartiendo piso con otros estudiantes y viviendo una semi-independencia sin control parental. Yo personalmente no recuerdo cuál fue mi primera bebida alcohólica oficial. No recuerdo ni siquiera el día como algo especial. Había bebido antes de los 18 años y no me parecía que pedirme una copa en un bar fuera ningún momento muy memorable. Sin embargo, si preguntas a casi cualquier estadounidense cómo fue su celebración de los 21, te podrán decir qué copazos se pidieron, cómo se estrenaron con el alcohol, aunque también es cierto que muchos consiguen beber de Strangis antes de cumplir la edad para hacerlo. Lo de tener un carnet falso en la universidad, que tanto vemos en las películas, es una realidad también. Un compañero mío del trabajo, que ahora tendrá unos 55 años aproximadamente, muy formal él, me contó que él tenía uno en sus años de college. Como todo el mundo, me dijo. Porque es verdad que aquí son muy estrictos con eso. Te piden el carnet antes de servirte una copa siempre, en los bares. No solo cuando entras por la puerta. Y cuando digo siempre, es siempre. Incluso aunque tengas canas ya y patas de gallo, te siguen pidiendo el carnet antes de ponerte una copa. Algo que te molesta cuando eres joven, irónicamente, termina siendo un halago cuando eres más mayor. Pero aún así, aunque hayas empezado a beber bastante antes de los 21, cumplir la edad legal para beber alcohol aquí es importante. Es, como dicen ellos, a big deal. Hace poco vi en Twitter que alguien preguntaba en inglés: «Estadounidenses, quiero saber qué hicisteis en vuestro 21º cumpleaños». Y os traduzco algunas respuestas. Estaba en la residencia de estudiantes y mis amigos vinieron a mi cuarto y me enseñaron to shotgun a beer. Me lo pasé genial, pero terminé inconsciente. To shotgun a beer, y aquí va una microclase dentro de un podcast, que creo que es algo que no habíamos hecho nunca, es sostener una cerveza de forma horizontal, hacerle un agujerito en la parte de abajo, en el lado opuesto de donde está el abre fácil,
te pones el agujero en la boca, giras la cerveza para que esté en vertical ahora y entonces abres el abre fácil. Es una especie de truquito de clase de ciencias por la que vemos que la presión atmosférica hace que se te meta el líquido de la cerveza en la boca. Vamos, un juego más para ponerse borracho perdido que de juegos para beber los yanquis también son especialistas. Otras respuestas a ese Twitter son: empecé a medianoche, bebí varios nazis que gritan, que son dobles de Jägermeister con Rumple Minze, y a las 2 de la mañana estaba vomitando. Otra persona dice: mis amigos le dijeron al del bar que me hiciera una bebida nueva llamada gripe aviar, que es una mezcla entre bourbon marca Wild Turkey, o pavo salvaje en español, con un vodka de la marca Grey Goose, oca gris, y terminé vomitando muchísimo hasta que un amigo llamó a una ambulancia. Aquí va otro. Fui a un bar con amigos, me tomé 21 chupitos en 4 horas. Mis amigos me hicieron un casco, y adjunta la foto de él con el casco puesto, por si acaso. Otro. Hice un picnic con mis amigos y luego fuimos de bares y no sé cómo acabé bebiéndome 13 copas. Otro. Estaba en Bourbon Street, en New Orleans, y recuerdo el primer club de striptease y la primera botella de whisky. El resto está borroso. Otra chica se lamenta. Mi primera bebida legal la tomé a mediodía y en una cafetería. Hay gente que dice que agitó botellas de champán en su casa y lo puso todo perdido. Hay otro que dice que salió con amigos y en los bares le invitaban a una bebida cada vez que enseñaba el carnet y veían que era el primer día que podía beber legalmente, así que no sabe cómo terminó a las 4 de la mañana tirado en el suelo de un baño. Hay una que dice que no ha estado más borracha en su vida que aquella primera vez en la que celebró su cumpleaños con sus compañeros de trabajo, se enrolló con 2 de ellos y se despejó cuando vio cómo la amiga, que habían decidido que condujera, metió su coche en medio de un lago y salió corriendo, huyendo del accidente. Termina el tuit diciendo: ya sabes, lo típico americano. Os voy a dejar el enlace del tuit en las notas del podcast y también el enlace al tuit que escribí yo preguntando a los españoles cómo celebraron ellos cuando cumplieron los 18. Me picaba la curiosidad y quise ver las diferencias en las respuestas. Claro que hay gente que contesta que celebró sus 18 de fiesta y emborrachándose, pero creo que se ve una diferencia muy evidente entre la asociación inmediata de la pregunta en inglés con el abuso de alcohol, mientras que en España celebramos nuestra edad legal para beber con muchas otras cosas. Los 18 es cuando celebras que puedes sacarte el carnet de conducir, que puedes entrar al casino y al bingo, que puedes votar. Y sí, también puedes ahora comprar alcohol, pero es probable que no recuerdes con detalle cuál fue tu primera copa. Los españoles no asocian el cumplir 18 con mi primera borrachera inmediatamente a la pregunta, como ocurre con muchísimos estadounidenses. Quizá porque para nosotros esos 18 significan tantas otras cosas, mientras que ellos tienen las celebraciones más repartidas, ¿no? A los 16 conducen, a los 18 votan y son adultos legalmente, y luego a los 21 pueden beber y apostar. Es la entrada al mundo adulto real. Supongo que de ahí la diferencia. Pero el caso es que la mayoría de la gente en Estados Unidos recuerda perfectamente cuál fue su bautismo en el alcohol. Y en muchos casos lo hacen a lo bestia, inmersión total, según pudieron hacerlo legalmente, y eso me fascina. Pregunté sobre esto también a algunos conocidos de aquí, y la mayoría me contestaron que su primera bebida alcohólica fue la cerveza. Nada tan salvaje como lo que se puede leer en Twitter, por supuesto. Otro estereotipo que nos hemos hartado de ver en las películas es ese del vagabundo con la botella del licor o la cerveza metida en una bolsa de papel marrón. La bolsa no es para transportar la botella más cómodamente, es para que no se vea, ya que en la mayoría de los lugares públicos de Estados Unidos está prohibido beber y también tener una bebida alcohólica abierta. El uso de la bolsa de papel es una manera brillante e ingeniosa de ocultar la bebida y también de ayudar, por así decirlo, a que la policía haga la vista gorda y no tome en cuenta este delito menor. A que se dedique a cosas más importantes que a arrestar a indigentes por eso. En la mayoría de los estados de Estados Unidos no se puede beber ni poseer alcohol en público, pero estas normas, las llamadas Open Container Laws, varían mucho por estado. No se trata de una ley federal, por lo que no todos los estados tienen la misma definición de lugar público o las mismas restricciones. En algunos es ilegal llevar una botella cerrada en la mano
mientras que en otros es solo ilegal si la botella está abierta. Por poneros un ejemplo, en la zona de Riverwalk, en Tampa, en Florida, hay un máximo de 2 bebidas alcohólicas por persona, siempre que estén en recipientes de plástico y estés bebiéndotelas desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la mañana. Si tienes esas mismas 2 bebidas en la mano, pero son las 2 o 3 de la mañana, eso pasa a ser ilegal. Seguramente, si habéis viajado alguna vez a Estados Unidos, hayáis visitado alguno de estos lugares donde sí está permitido beber en la calle, porque estos suelen coincidir con algunos de los sitios más turísticos, como el Strip de Las Vegas o el Distrito Histórico de Savannah, en Georgia, o las calles de Nueva Orleans, o en Key West, en los Cayos de Florida. Y si habéis visitado alguno de estos lugares, habréis visto con vuestros propios ojos lo que le gusta a la gente beber por la calle. En vez de estar en una terracita tomándose su copazo, no, te venden el copazo para llevar y vas caminando con el copazo y la pajita por la calle. Les hace ilusión, yo creo, porque saben que eso mismo normalmente está prohibido hacerlo. También está legislado el transporte de alcohol. Por norma general, y 43 de los 50 estados tienen leyes al respecto, no se puede llevar una botella de cualquier tipo de alcohol abierta en el coche, y como os digo, cada estado es más o menos estricto con esto. Sin embargo, esto en tiempos de pandemia ha ido cambiando. Alguna de estas leyes se ha ido relajando. En muchos estados se creó legislación en 2020 para permitir que los estadounidenses pudieran pedir bebidas en restaurantes locales y recogerlas en su coche para llevárselas a casa, como si de una pizza se tratase. Primero lo hicieron en Iowa, luego en Ohio, y hay otros 20 estados o así que han estado movilizándose con afán de ayudar a los restaurantes locales con el negocio. Porque algo importante que tenéis que saber es que en Estados Unidos no se puede vender alcohol de alta graduación en todas partes. En el supermercado hay vino y cerveza, aunque esto depende también de cada estado. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York solo venden cerveza en el súper, no vino. Pero no puedes echar una botella de whisky o de vodka al carro de la compra como si fueran unos yogures. Directamente, el pasillo de las bebidas de gradación alta no existe. Y todo esto viene por esa extraña relación que tiene Estados Unidos con el alcohol, tan diferente a España, en el que no existen los grises, es todo o blanco o negro. Desde los inicios de la creación de este país, el alcohol fue un elemento fundamental de la vida americana. Las malas lenguas dicen que el Mayflower en realidad desembarcó en Plymouth Rock porque los marineros vieron que al ritmo que estaba cayendo la cerveza en manos de los peregrinos se iban a quedar sin provisiones ya. Y según pisaron tierra se pusieron a idear la manera de hacer su propio alcohol. Y bebían tanto porque el agua no siempre era potable, así que el alcohol era la manera de hidratarse sin arriesgarse a contraer otras enfermedades. Aunque de cómo tendrían el hígado, mejor no hablamos. En 1737, Benjamin Franklin, padre fundador, escribió incluso el Diccionario del Bebedor, las 227 maneras de llamar a alguien borracho. Y en el año 1758, George Washington se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos gracias a que emborrachó a sus votantes. Se dice que regaló más de 500 litros de alcohol durante su campaña, los cuales le consiguieron 307 votos y un asiento en la Casa de los Burgueses de Virginia. Visto que la técnica funcionaba, durante la Guerra de la Revolución también la usó, ofreciendo a las tropas bien de whisky. Eso sí, años más tarde, en 1789, no dudó en decir que el alcohol era la ruina de la mitad de la fuerza laboral de su país. Claro, es que Estados Unidos era un país alcoholizado. En 1830, el estadounidense medio estaba bebiendo unas 3 veces más alcohol de lo que bebe hoy en día, el equivalente a 90 botellas de vodka al año. Y mientras la gente se dedicaba a la agricultura y labraban sus propias tierras, esto no era tanto problema. Pero cuando Estados Unidos se industrializó, los trabajadores borrachos comenzaron a ser un problema para el auge del capitalismo. Por eso, las asociaciones antialcohol que se habían ido creando en distintos lugares de Estados Unidos, promovidas principalmente por pastores de iglesias protestantes y curas de la Iglesia Católica, cobraron más importancia. El movimiento antialcohólico había comenzado ya en el siglo XVIII, pero en este momento se crea un cisma entre los moderados que solo piden un consumo responsable del alcohol y los más radicales que exigen la abstinencia total
y la prohibición absoluta de las bebidas alcohólicas. Los radicales, como siempre, hacían más ruido y se crearon además varias asociaciones de mujeres contra el alcohol, ya que el alcoholismo estaba muy ligado al maltrato doméstico. Se creó la Women's Crusade, la cruzada de las mujeres, que hartas de aguantar a sus maridos borrachos y que estos se gastaran toda la paga en el bar, se organizaron y se reunían para protestar pacíficamente, rezando y cantando, y así intentar cerrar tantos bares como les fuera posible. Este movimiento político promovido por mujeres estuvo muy ligado al inicio del feminismo y el triunfo del sufragio universal. Estaban muy hartas las mujeres de la época de aguantar y no poder votar siquiera, pero ellas, las sufragistas, fueron clave para que ambas cosas cambiaran, que se prohibiera el alcohol en 1919 al aprobarse la 18ª enmienda y que pudieran tener derecho al voto un año más tarde, en el año 1920. Esa 18ª enmienda es lo que en España conocemos como la Ley Seca, y es el ejemplo más claro de ese o todo o nada del que os hablo, que define la tóxica relación con el alcohol de Estados Unidos y del radicalismo que muchas veces se promueve sin tener en cuenta las posibles consecuencias. Esas consecuencias en algunos lugares de Estados Unidos fueron devastadoras, porque la prohibición del alcohol no evitó que los estadounidenses borrachos dejaran de ser unos borrachos. Lo que ocurrió fue que se agudizaron las diferencias de clase. Los ricos tenían los medios para conseguir el alcohol y los pobres no. Y se incrementó el crimen y la corrupción a picos insospechados. Los bares pasaron a ser lugares clandestinos. Los negocios de elaboración de ron sin ningún tipo de medidas sanitarias prosperaron. El famoso moonshine que se destilaba en las montañas de Kentucky a la luz de la luna. Y en las ciudades, la mafia se encargó de sembrar el pánico, del terrorismo y de la corrupción. No, la ley seca no ayudó a este país precisamente. De hecho, durante la Gran Recesión, ni siquiera se pudo gravar al alcohol con impuestos para ayudar a la economía, ya que en teoría el alcohol no existía. El alcohol se siguió consumiendo en la sombra, a pesar de estar prohibido. Los maridos siguieron pegando a sus mujeres y siguieron gastándose la paga. E irónicamente, las mujeres, durante la ley seca, comenzaron a beber también. Como durante estos años de sequía de alcohol las leyes fueron imponiéndose estado a estado e incluso podían variar a nivel municipal, la gente iba de un sitio a otro con el coche a comprar alcohol donde sabían que aún podían encontrarlo más fácilmente. A raíz de eso es cuando se prohibió también llevar el alcohol en el coche. Y a pesar de que la ley seca dejó de existir en 1933, muchas leyes han seguido vigentes durante años y algunas han llegado tal cual hasta la actualidad. Como vimos en Patreon cuando hablamos del estado de Utah, allí el camarero sigue teniendo que taparse mientras te prepara un cóctel. O en Indiana, por ejemplo, se prohíbe vender cerveza fría en gasolineras. Tiene que estar del tiempo, para evitar que los conductores paren a repostar y se beban una allí mismo, fresquita. Algunas de estas leyes tienen más sentido que otras, ya que se supone que todas son para proteger a la población, pero muchas veces responden a ese puritanismo religioso que caracteriza a Estados Unidos, como en Massachusetts, que hasta el año 2003 no permitió la venta de alcohol en domingo. Medidas que favorecen al puritanismo o al capitalismo que también caracteriza a Estados Unidos, porque los vendedores de cerveza de Indiana preferirán siempre vender cerveza caliente en gasolineras a no venderla en absoluto. Así que venderla del tiempo es un buen trato para todos. El negocio es el negocio. También permanecen algunas de las medidas impuestas al final de la ley seca, como la que dice que en la industria del alcohol haya 3 eslabones: la producción, la distribución y la venta, y limita a las empresas a trabajar solo en uno de esos 3 eslabones. Es decir, que o produces alcohol, o lo distribuyes a puntos de venta, o lo vendes tú, pero no puedes hacerlo todo. Sin embargo, en algunos estados, como siempre, hay excepciones, sobre todo para las bebidas de menor graduación, como son la cerveza y el vino. Por eso puedes ir a los viñedos de Napa y comprarte allí mismo una botella de vino local, o ir a una destilería que vende su propia cerveza y llevártela para casa. Con las bebidas de alta graduación hay muchas más restricciones en este sentido, aunque como os digo, la pandemia está provocando bastantes cambios. En Estados Unidos existen las liquor stores o licorerías, y estas son las únicas tiendas con licencia para venderte botellas de alcohol de alta graduación.
Pero cuando la pandemia achuchó a los restaurantes, la ciudad de Nueva York, por ejemplo, hizo la vista gorda y permitió también a los restaurantes vender alcohol para llevar. Esta medida fue copiada casi inmediatamente por New Jersey y por Connecticut e impulsada por esos proveedores de bebidas alcohólicas que veían que el público estaba más estresado que nunca, por lo tanto más dispuesto a consumir alcohol, pero los lugares en los que poder hacerlo eran demasiado limitados. Así que comienzan a convencer, también llamado hacer lobbying, también llamado pagar a tocateja, a los estados para convencerles de que permitan vender alcohol para llevar temporalmente, en contenedor bien sellado, para evitar que vayan bebiéndose el copazo por el camino mientras conducen. Por eso os digo que, aunque hayan leyes que hayan permanecido desde la ley seca, parece que de un plumazo, ahora en pandemia, pues las cosas van cambiando. Que no parece que sea nunca esto a favor de la salud pública, sino más bien en favor del libre mercado. También nos sorprendemos muchas veces con las típicas escenas de series y películas donde los estudiantes beben por beber casi ahogándose para emborracharse lo más rápido posible en las fiestas universitarias. Que insisto, esto en España también pasa, tanto por parte de españoles fiesteros como por parte de los ingleses y otros extranjeros que llegan a España para beberse hasta el agua de los jarrones y poner en peligro sus vidas con la estupidez del llamado balconing y demás. Pero parece que en Estados Unidos todo puede ser más extremo. Y en esto las fraternidades, tema que tocaremos en otro episodio, pueden tener bastante que ver. A veces aquí vemos titulares como del estilo «Fallece estudiante después de beberse 12 chupitos para celebrar su 21º cumpleaños» o «Muere chaval de 18 años después de beberse una botella de ron entera en solo 15 minutos por una apuesta y caer después por unas escaleras». Los estadounidenses tienen definitivamente una relación muy tóxica o más tóxica de la cuenta con el alcohol. Algo que he hablado con muchos estadounidenses, porque es algo que me choca mucho y que desmitifica completamente ese mito de lo guay que es ir a la universidad aquí, con toda la experiencia de vivir en el campus que eso supone, es sobre lo difícil e incluso traumático que es para muchos. A lo largo de los últimos años he oído más testimonios de estudiantes que lo han pasado mal que bien durante sus años de carrera. Porque al final lo que nos llega a nosotros a través de las películas es solo lo bueno, ¿no? La residencia de estudiantes, las fiestas, las amistades para toda la vida o el amor para toda la vida, los campus enormes y preciosos y la independencia de tus padres desde tan tierna edad. Pero el paso por la universidad para muchos, sobre todo recientemente, también supone estar en constante estrés por tener que sacar buenas notas para que tremendo gasto compense. Para muchos implica tener que trabajar a la vez que estudian para poder pagarse la matrícula y endeudarse con el banco hasta las cejas para poder pagarse el resto. Supone estar muy lejos de casa y del apoyo de tu familia y amigos. Supone engordar por alimentarte de guarradas de comedor si tu matrícula lo incluye o de mac and cheese si te lo tienes que hacer tú. Y también supone rodearse de gente nueva con la que a lo mejor tienes que compartir dormitorio porque eso se elige aleatoriamente, pero que no tienen por qué caerte bien. Los años de universidad conllevan mucho más que la diversión y el ligoteo en la biblioteca que vemos en el cine. En muchos casos viene de la mano de una ansiedad tremenda, consumo de metanfetaminas para mantenerse despierto y poder seguir estudiando e incluso síntomas de depresión. Las fiestas en las que se desfasa más de la cuenta pueden ser una vía de escape para algunos y un intento desesperado por socializar con gente nueva para otros. Y esa es la primera toma de contacto con el alcohol para bastantes estadounidenses. Después viene la vida adulta, el trabajo, las responsabilidades. Hay que pagar esos préstamos universitarios que hoy en día son tan brutales. Toca madrugar y luchar en un mercado laboral que, según en qué industrias, es muy difícil. Y entonces muchos cortan el grifo del alcohol. Otros no, claro, otros siguen bebiendo. De hecho, a raíz de la pandemia, las ventas de alcohol de alta graduación subieron y casi un cuarto de la población declaraba haber bebido más de lo normal a causa del estrés. Aquellos que continúan bebiendo en casa al mismo ritmo que en la universidad, en algunos casos tocan fondo y terminan en un programa de desintoxicación de los que os hablaba antes. Y en todos los casos, el alcohol perjudica sus vidas. Según The Atlantic, desde 1999 a 2017,
El número de muertes relacionadas por el alcohol se ha duplicado en Estados Unidos. Estamos en más de 70.000 al año, haciendo del alcohol una de las principales causas por las que la esperanza de vida en este país sea de 77 años de media, según el reporte publicado por el CDC en julio de 2021. En España, por si os pica la curiosidad, la esperanza de vida es de 82 años. Durante la pandemia también subieron las ventas de rosé, ese vino de moda que estereotípicamente beben las mujeres. Porque es curioso que exista ese estereotipo que hemos visto en tantísimas películas y series, Esa Brie Van de Camp en Mujeres Desesperadas, tan religiosa, tan buena ama de casa y tan perfecta, pero dándole al vino siempre que puede. También lo hemos visto en Mad Men, ambientada en los 50, y en los realities de la jet set estadounidense de la actualidad, como en The Real Housewives, donde parece que el vino es un básico en sus vidas. El cliché de la wine mom, la mamá del vino, que se pone 1, 2 o 3 copas sola en casa para evadirse, es un cliché propio de la clase media, media alta y privilegiada, que pueden vivir con un solo sueldo, y es un concepto del cual la gente no se avergüenza en absoluto. Da, por así decirlo, cierto estatus ser mujer y decir que vas a llegar a casa, meterte en la bañera y beberte la botella entera si hace falta. Es una manera de decir que estás agotada, que no te has sentado en todo el día y que por un rato vas a cuidar solamente de ti. A pesar de que darte a la bebida no sea exactamente cuidarse. Esto de la bañera con velas y con vino para cuidarse a una misma lo hemos visto en muchísimas películas y series, e incluso lo vemos en los programas de las reformas, cuando las señoras siempre insisten en que quieren una casa con una bañera enorme para poder relajarse de vez en cuando. Siento deciros que no he hecho yo un estudio de campo sobre la frecuencia con la que las yanquis se bañan con una copa de vino, velas, música y hasta pétalos de rosa, pero me da a mí que en este caso la realidad ni de coña supera la ficción. Pero el mito de la wine mom, esa mujer que bebe sola como vía de escape, sí que es real. Y durante la pandemia esto se agudizó en Estados Unidos. Y aunque el alcoholismo en general afecta muchísimo más a los hombres que a las mujeres en este país, las encuestas nos dicen que las cifras que suben últimamente son las de las mujeres, tanto en cuanto a frecuencia como en cuanto a días de consumo, según, por ejemplo, un paper publicado en septiembre de 2020 por el Journal of the American Medical Association, enfocado en analizar qué cambios de comportamiento con relación al alcohol trajo la pandemia en Estados Unidos. Os dejaré los enlaces en las notas de este podcast en mi web alomiami.com por si queréis echarle un ojo. Estados Unidos definitivamente tiene una relación muy complicada con el alcohol. Una relación de amor-odio, diría yo. Menos social y también más adictiva, si cabe, de lo que estamos acostumbrados, o por lo menos de lo que yo estoy acostumbrada. Veo mucha hipocresía con este tema, porque por un lado no queremos que la gente beba, pero por otro queremos venderles todo el alcohol posible. No hay ni una sola botella de alcohol de alta graduación en el supermercado porque no es legal, pero sí es legal que el supermercado tenga una tienda anexa en la que solo hay alcohol. Es que en el supermercado hay muchas veces 2 puertas, una al lado de la otra, una que da a la tienda normal y otra que es la tienda de venta de alcohol. Así puedes en un solo viaje, en coche, comprarlo todo, como si estuviera todo unido. Se intenta evitar que el alcohol sea parte de tu carro de la compra, pero por otro lado te lo están intentando vender ahí mismo. Puedes entrar a la licorería con tu carro de la compra recién comprado. Es decir, que como medida regulatoria del alcohol la veo completamente ineficiente y es puro postureo, pero es que además hace que los estudiantes no tengan nada normalizado el alcohol, porque un niño entra en el supermercado pero no entra en la tiendecita de al lado, en la licorería. Un niño no ve esos pasillos de botellas hasta que no tiene más de 21 años. Hay literalmente una tienda secreta en la que no pueden entrar hasta cumplir la mayoría de edad. Y eso les crea un mito enorme. Se demoniza el alcohol y a la vez se convierte en objeto de deseo. Porque, visto que la cifra de miembros de Alcohólicos Anónimos en Estados Unidos se cuentan millones, no parece que como medida disuasoria esté funcionando. En fin, yo espero que este episodio os haya dado un poco de luz sobre la tóxica relación que tiene Estados Unidos con el consumo de alcohol y seáis conscientes sobre todo de la multitud de referencias a este tema que nos van llegando a través de las películas, de las series, de los libros.
El alcoholismo está ligado a multitud de problemas sociales, como puede ser la marginación de las minorías, como vimos en el desayuno de los nativos americanos, cuyo consumo de alcohol es muy superior al de la media. También se asocia con el estrés postraumático de los veteranos, ¿no? O a la llamada cultura de la violación universitaria que mencionábamos en el podcast del college football, o al maltrato doméstico que existe en este país, pero del que nunca jamás nadie habla. Aún nos queda mucho por desmitificar y entender de Estados Unidos, así que seguiremos informando. Yo vuelvo con otro episodio del podcast en 2 semanas y mientras tanto, recordad seguirme en mis redes sociales, tanto en Instagram como en mi Twitter, que soy alo_Miami, y por allí voy comentando cosillas cada día. También comentaros que en Patreon publicamos un podcast para hablar de este podcast, un podcast adicional en el que Yankee Marido y yo charlamos de manera espontánea sobre el tema del que ha ido este podcast, así que hablaremos sobre el alcoholismo, a ver qué nos puede aportar Yankee Marido. Si queréis haceros followers de calidad en nuestro Patreon, tenéis el enlace en las notas de este podcast. Y yo aquí ya me despido y os mando un abrazo muy fuerte. ¡Chao!